continuar con nuestra clase de impuesto al valor agregado. ¿Sí? Esta es nuestra segunda clase, pero la primera clase nosotros vimos toda la parte de objeto, sujeto, base imponible y hecho imponible, ¿sí? Ahora yo lo que les propongo es, ustedes armaron todo redes, que yo les pegué solamente en la pizarra la lámina de objeto, ¿sí? Lo que yo les voy a entregar son comprobantes y yo quiero que ustedes lean los conceptos de los comprobantes y quiénes emiten los comprobantes y que me digan, trabajen esto acá y acá hacemos dos grupos, ¿sí? Porque tengo 3 completos, a ver si me queda uno más, hacemos allá otro. No, 3 así. Ustedes acá, ahí. Si vos te querés correr acá y hacer con ellas o hacer acá con las chicas, bueno. Lo que quiero es que miren los comprobantes que tienen ahí, ¿sí? Y quién emite el comprobante, lean la parte del cuerpo del comprobante y quiero que me digan si esos comprobantes se corresponden al objeto del impuesto al valor agregado, ¿sí? Igualmente, para refrescar, yo les puse la lámina en la pizarra, la lámina que ustedes armaron, ¿sí? De objeto. ¿Sí? Y así comenzamos la clase para después dar paso a lo que sigue de la clase de hoy, ¿sí? Lo que quiero que me digan es, si los comprobantes que recibieron, díganme a qué correspondía, o sea, de qué se trataba los comprobantes que recibieron y si esos comprobantes son objeto o no del impuesto al valor agregado, ¿sí? Nada más. Si solamente eso, después vienen otros comprobantes y analizamos más en comparación, ¿sí? Dale, adelante. Lo que ustedes recibieron. Bueno, nosotros estuvimos analizando cada uno de los comprobantes que nos dio la profesora y en este caso tenemos un ticket original de categoría B que en sí es emitido por un responsable inscripto a un consumidor final. Bueno, pero yo quiero que me digas el comprobante, de qué se trataba, ¿sí? ¿Es compra de bien, es de servicio, es eso? Y si ese comprobante o ese servicio o ese bien es o no objeto del impuesto al valor agregado. Eso nomás. Okay. Después analizamos qué tipo de comprobante es, quién emite, quién recibe, ¿sí? Bueno, uno de ellos es una compra. El consumidor final realiza una compra y si es objeto de... ¿Compra de qué es? De compra de, en este caso, de mercadería, sería bienes. Bueno, compra de bienes entra en el artículo 2 de objeto del impuesto al valor agregado. ¿Qué otra cosa más hay ahí? También compra de bienes. Después hay un pago de un servicio de profesorado. Pago de un servicio, ¿es artículo 2 o no de objeto? Sí. Es artículo 2 de objeto. Bueno, muy bien. Después analizamos qué tipo de comprobante es, qué letra y quién recibe y quién emite, ¿sí? Bueno, vamos al otro grupo. A ver acá, ustedes. Los comprobantes que recibieron, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos acá 4 comprobantes. 2 son de compras en supermercados, que sería de bienes, del artículo 2, como dijo la compañera. Y hay otros 2 que son de prestaciones de servicio. Uno de una facultad y otro de una veterinaria. Muy bien, entonces, uno es servicio de educación y otro es servicio de atención sanitaria, ¿sí? No es persona, es animal, pero es servicio de atención, ¿sí? Sí. Muy bien, gracias. Acá. Bueno, nosotros pusimos que nuestros tickets comprobantes corresponden a la compra de diferentes objetos y pusimos que determinó una venta
y también que está afectado por el IVA. O sea, Los comprobantes son de supermercados. Sí. está bien, entonces, esos comprobantes que le tocaron a ustedes, ¿sí? Son compra de bienes, ¿sí? Que están alcanzados por el objeto del impuesto al valor agregado, ¿sí? Después vamos a ir viendo ¿sí? El tipo de comprobante de acuerdo a la letra, ¿sí? Quién emite y quién recibe, vamos a hacer un repaso de eso. Hay uno más. Sí, decime. Estaba de la Fundación ahora, que es la Fundación de Servicio porque es una facultad. Es un Que servicio de también está, educación. digamos, afectado por el IVA. Es claro, está incluido en el objeto del impuesto al valor agregado, ¿sí? ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a ver impuesto al valor agregado, que conocemos con el nombre de débito fiscal, el impuesto al valor agregado que conocemos con el nombre de crédito fiscal, lo que la ley dice respecto del saldo a favor, ¿sí? El saldo a favor es cuando yo comparo o relaciono el débito y el crédito, ¿sí? Pero primero vayamos a lo que es débito fiscal y crédito fiscal, ¿sí? Para ver esta etapa, yo primero les voy a pasar un videito, así ustedes miran el concepto de débito y crédito fiscal y después les pongo los artículos de la ley y nos ponemos a trabajar, ¿sí? Amigos, nuevamente bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un tema, si en este caso es un tema de SIC, del Sistema de Información Contable o Contabilidad, que vamos a hablar el día de hoy de IVA, ¿sí? Acuérdense que tenemos dos tipos de IVA, IVA débito, IVA crédito fiscal. Lo que vamos a ver es cómo computar y cómo realizar la registración contable. Acuérdense que el IVA es una sigla, significa impuesto al valor agregado, es un impuesto indirecto que grava al consumo, ¿sí? Ahí parece un detalle de color, digamos. Grava está escrito con B corta porque justamente es un impuesto, ¿sí? No es grava de grabar, o grabar un CD, por decir así. Nada, lo vi y lo aclaré. Bueno, entonces volvamos al tema. IVA es impuesto al valor agregado, ¿sí? Grava, justamente, al consumo. Existen dos tipos de IVA. Acuérdense que nosotros tenemos siempre la contabilidad IVA crédito fiscal y IVA débito fiscal. Cuando tenemos IVA crédito, ¿sí? Acuérdense que seguramente lo debes haber visto que se acompaña con la mercadería, ¿sí? O sea que se aplica, sobre el precio de adquisición de un producto cuando se compra, ¿sí? El IVA débito fiscal, al revés, siempre está unido con la cuenta venta, ¿sí? Se aplica sobre el precio de venta de un producto. Para determinar el precio de costo de un producto, nunca se tendrá en cuenta el impuesto al IVA, ¿sí? Pues todo el dinero gastado en el IVA crédito fiscal en la compra de un producto se recupera con el dinero del IVA débito fiscal, ¿sí? De las ventas, acuérdense, eso es un asiento que se hace al final donde se recupera. Para la empresa, el IVA no constituye un factor decisivo de las pérdidas o beneficios de una empresa y solo lo paga el consumidor final, ¿sí? Eso es muy importante. El IVA solamente lo percibe, ¿sí? Se lo paga, digamos, el consumidor final. Vamos a hacer un ejemplo de una aplicación de lo que estamos hablando. Fíjense, ejemplo típico. Compramos mercaderías a nuestro proveedor por un valor de 300.000 pesos más IVA a crédito. Fíjense que cuando observamos en el enunciado, el asiento dice más IVA, significa que hemos de calcular, ¿sí? El porcentaje correspondiente al IVA. Supongamos que el tipo de IVA es del 21%, acuérdense que eso lo fija la ley, si no es un cálculo que tengas que hacer. Para calcularlo podemos hacer lo siguiente, en este caso tenemos el monto o la base imponible por 0,21 o 21%, si ese es el IVA. Como el valor fue de 300.000 por 0,21 nos da 63.000. Entonces, el asiento en el libro diario lo tenés que registrar como compra, ¿sí? De mercaderías o mercadería solo, ¿verdad? 300.000, IVA crédito fiscal, acuérdate, 63.000, sale de hacer 300.000 por 0,21. Y como esta persona está comprando a crédito, ¿sí? Genera una deuda con su proveedor, entonces sale a proveedores por la suma de los dos, o sea, de la mercadería más IVA crédito fiscal, ¿sí? Que nos da 363.000 pesos. Observemos que el IVA crédito fiscal utilizado para las compras es el IVA que nosotros pagamos por el producto, ¿sí? En el mismo acto los estamos pagando en el acto de la compra. Este valor hay que situarlo aparte como una cuenta individual, IVA crédito fiscal en este caso. En el haber colocamos el precio total que nosotros pagamos al proveedor. Fíjense el asiento B,
que sería la aplicación del IVA débito, que dice, realizamos una venta de 500.000 pesos masiva a un cliente que nos paga a través de bancos, o sea, cheque. Fíjense, en este caso hemos de calcular el IVA que cobraremos por la venta utilizando el mismo método, entonces el asiento, ¿cómo nos va a quedar? Fíjense que nosotros nos pagan con banco, ¿sí? Entonces, dependiendo, aparentemente, en este caso depende de cómo vos lo tengas, cómo vos lo veas, ¿sí? Como valor a depositar o un depósito directamente a tu cuenta bancaria. Entonces, en este caso, lo tomaron como la segunda opción. Me queda banco, ¿sí? 605.000, ¿y dónde sale ese valor? Surge de hacer, acordate que la venta era 500.000, y 500.000 por 0,21, el 21% de 500.000, nos da el IVA débito fiscal que fue de 105.000. Es decir que, sumando esos dos valores, 500.000 y 105.000, es lo que entra a banco por 605.000, ¿sí? Fíjense, o sea, hemos visto la aplicación del IVA crédito fiscal y ahora la aplicación del IVA débito fiscal, ambas. Fíjense el último asiento que nos dice, vendemos por valor de 200.000 pesos más IVA. Ahora que terminamos de ver el videíto, que ustedes tienen una idea acerca de las operaciones de compra y venta y la inclusión del impuesto en esas operaciones de compra y venta, ¿sí? La persona menciona IVA débito, IVA crédito, ¿sí? Y obviamente tiene un enfoque más contable, hace la parte de registración en el libro diario y nosotros en esta materia no vemos esa parte de registración, ¿sí? Sino vemos la parte conceptual de impuesto y después vemos la registración en el libro digital compra y venta. Así que eso vamos a hacer la próxima clase. Yo lo que les invito, yo acabo de pasarle la ley nuevamente, ¿sí? Y lo que quiero es que estos son los artículos 11, 12, 24 y 28 que puedan leer qué dice la ley del IVA débito fiscal, qué dice la ley del IVA crédito fiscal, qué dice la ley del saldo a favor y qué dice de las alícuotas, ¿sí? Ahora, para acompañar esa lectura que ustedes están haciendo y el videíto que ustedes acaban de mirar, yo les voy a compartir unos comprobantes, ¿sí? Ustedes van a tener un pequeño legajo de comprobantes de un contribuyente y tienen comprobantes de venta y comprobantes de compra, ¿sí? Eso les va a permitir a ustedes distinguir el IVA de las ventas y el IVA de las compras, ¿sí? Quiero que miren, que analicen los comprobantes, cómo están, cuál es la característica, porque hay una diferencia entre también los comprobantes de venta, los comprobantes de compras, ¿sí? Y después que ustedes leen los artículos y ven los comprobantes, hacemos una exposición acá, ¿sí? De estos temas, ¿sí? Entonces ahí van a armar una red o un concepto de qué es el débito fiscal, qué es el crédito fiscal, las alícuotas que algunas ustedes van a poder visualizar acá, otras no están acá, pero las vamos a mencionar porque la ley contempla, y los tipos de saldo a favor. ¿Y qué sería un saldo a favor? ¿Sí? Entonces, les reparto los legajitos, entonces comienzan a mirar y ahí yo les compartí la ley y estos son los artículos con los cuales se van a acompañar, ¿sí? Acá otro grupo y acá otro grupo. Bueno, yo recorro las mesas, entonces ustedes van leyendo los artículos, van mirando los comprobantes y si tienen dudas me van consultando, así después hacemos una exposición y una construcción final acá, ¿sí? Fíjense que ustedes entre las compras tienen solamente facturas A, ¿sí? Porque obvio, es lo que corresponde a la registración. Pero fíjense que todos estos comprobantes, algunos tienen mi nombre, porque yo lo que les traje son mis legajos, ¿sí? De posiciones mensuales. Bueno, fíjense que también estos son míos, pero sin embargo no están acá, ¿sí? Entonces, de eso vamos a hablar, ¿sí? Y de los diferentes tipos de comprobante que manejamos, cuáles le corresponden al responsable inscripto en IVA y en qué casos, ¿sí? Y qué comprobantes me tomo, ¿sí?
artículo 11 establece las reglas para calcular el impuesto de valor agregado, sería el IVA, en diferentes situaciones como ventas, locaciones, obras y prestaciones de servicio, devolución, descuentos, bonificaciones, transferencia o desactivación de obras que generen crédito fiscal. Se debe aplicar la alícuota correspondiente y actualizar el crédito fiscal correspondiente. El artículo 12. El artículo 12 dice, el artículo habla sobre el crédito fiscal en el IVA, permitiendo restar el impuesto pagado por compras y servicios relacionados con el negocio, descuentos y devoluciones. No se puede restar IVA por automóviles costosos, algunos servicios específicos, ropa o artículos personales. Se debe pagar el impuesto correspondiente. Bueno, escuchen una cosa. ¿Cuál sería el débito fiscal entonces? ¿El IVA que está contenido dónde? En la venta. En las transacciones de venta, ¿sí? ¿Y cómo se llama o cuál es el IVA crédito fiscal? El IVA que está contenido en las transacciones de compra, ¿sí? Todo esto es siempre y cuando yo me pongo como objeto un contribuyente, ¿sí? Un determinado contribuyente, ¿sí? O sea, yo les repartí a ustedes, les distribuí unos legajitos y la contribuyente era una sola persona, ¿sí? O sea, la contribuyente soy yo en ese caso. Entonces, en cada legajo ustedes tenían comprobantes. ¿Qué tipos de comprobante habían ahí? B. No, ¿qué operaciones? Comprobantes de cooperaciones hay. Hay comprobantes de operaciones de compras y de ventas, ¿sí? Entonces, nosotros en esos legajos, que todos tuvieron lo mismo, ¿todos tuvieron comprobantes de compra y de venta? Sí. Bueno, entonces tenemos en las ventas, en esos comprobantes nosotros determinamos por sumatoria el débito fiscal, ¿sí? Y si yo tomo todos esos comprobantes de compras de bienes o prestaciones de servicios, ¿sí? La sumatoria me va a dar el crédito fiscal. ¿Cuáles fueron las alícuotas que ustedes pudieron ver en esos comprobantes que ustedes analizaron? 21%. La gran mayoría tenía alícuota 21%. La alícuota 21% en el IVA se conoce como alícuota general, ¿sí? ¿Qué otras alícuotas hay? Había el 10,5. Hay 10,5, 2,5. 27%, 5, 2,5 y 0. ¿Sí? Bueno, estas son las distintas alícuotas que yo puedo encontrar en las actividades. Ahora, ustedes en los comprobantes que recibieron, ¿qué alícuota encontraron? 21%. Únicamente 21%, ¿alguien encontró otra alícuota? Había más alícuotas en este. ¿Alguien encontró el 27 o el 10,5? Acá tengo el IVA de 2,5, pero todos te dan 0. O sea, no, entonces, pero... eso. Bueno, lo otro que vamos a ver, vamos a analizar después son los comprobantes. Pero antes de los comprobantes, quiero que veamos qué dice la ley de los saldos a favor, ¿sí? Cuando ustedes leyeron el artículo 11 y el artículo 12, la compañera comienza a leer acerca de la comparación entre el débito fiscal y el crédito fiscal, ¿sí? El débito fiscal, recordamos, es el IVA que yo cobro cuando vendo y el crédito fiscal es el que a mí me cobraron cuando yo compré bienes o me prestaron servicios, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el artículo 24 y 28? El saldo a favor del contribuyente que resulte por aplicación de lo dispuesto en los artículos precedentes, incluido el que provenga del cómputo de créditos fiscales originados por importaciones definitivas. Solo deberá aplicarse a los débitos fiscales correspondientes a los ejercicios fiscales siguientes: herederos y legatarios. Bueno, acá vamos. Esta es la primer parte de saldo a favor, ¿sí? El artículo 24. Primer párrafo, ¿qué es lo que dice? Que
es el saldo a favor producto, ¿sí?, de la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal. Esa diferencia, cuando el crédito fiscal, ya sea de compra de bienes o servicios o de importaciones definitivas, dice ahí, es superior al débito fiscal, yo tengo un saldo a favor, ¿sí?, que denominamos primer párrafo de ese artículo 24. ¿Cuál es la característica? Que este saldo a favor yo solamente puedo computar en ejercicios futuros por diferencia entre débito y crédito fiscal, ¿sí? O sea, siempre ese saldo a favor que proviene acá de compra de bienes o prestaciones de servicio o importaciones definitivas se contrarrestan o se agotan con ventas, ¿sí?, con IVA proveniente de ventas, ¿sí? Esa es la característica del primer saldo a favor. Ahora, ¿qué sigue diciendo el artículo? La disposición precedente no se aplicará a los saldos de impuestos a favor del contribuyente emergentes de ingresos directos, los que podrán ser objeto de las compensaciones y acreditaciones previstas por los artículos 35 y 36 de la Ley número 11.683. Bueno, los saldos a favor a que se refiere el primer párrafo del presente artículo se actualizarán automáticamente a partir del ejercicio fiscal en que se originen y hasta el ejercicio fiscal al que correspondan las operaciones que generen los débitos fiscales que los absorban. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué es lo que dice? Acá yo tengo mi primer saldo a favor, proviene de diferencia entre débitos y créditos fiscales. Después, ¿qué dice ahí? Yo puedo tener, ¿sí?, ingresos directos. ¿Sí? ¿Qué son los ingresos directos? Se originan en una palabrita que se llaman retenciones y en otra palabrita que se llaman percepciones de impuestos, ¿sí? También pueden haber pagos a cuenta. ¿Qué significa? Cuando yo emito un comprobante de venta, ¿sí?, ustedes vieron que las operaciones ahí dicen subtotal, IVA, débito fiscal total, ¿sí? Yo le entrego a la persona y me debería pagar el total, ¿sí? Ahora, puede existir o puede pasar que esa persona sea agente de retención, ¿sí? ¿Qué significa? Que cuando él me va a pagar por el servicio que yo le presté, él me retiene un porcentaje, ¿sí? Y cuando me retiene ese dinero, lo que me da es un comprobante que diga que es retención de resolución tanto de impuesto al valor agregado. Eso que él me retuvo es para mí un crédito, ¿sí?, pero que no va acá, sino va acá como ingreso directo. ¿Y cuál es la característica? Que todos los saldos a favor que yo tenga de este segundo párrafo, o sea, de esta parte de la liquidación, yo puedo utilizar para pagar otros impuestos, ¿sí? Por eso es tan importante y nos detenemos acá en analizar los distintos saldos a favor que la ley nos pone, ¿sí? La ley nos sitúa en dos tipos de saldo. Uno es el primer párrafo que viene de diferencia entre débito y crédito y otro que viene de alguno de estos casos de retención, percepción o pago a cuenta. La percepción es cuando yo en una operación de compra, además de cobrarme la alícuota general, me cobran otro adicional que dice resolución número tanto y qué porcentaje es de esa resolución, pero dice que es resolución tanto, percepción del impuesto al valor agregado, ¿sí? Esa alícuota adicional que me cobran, la primera alícuota que es general es crédito fiscal acá y la segunda alícuota que me cobran de percepción va acá, ¿sí? Esta yo solamente puedo computar contra los débitos fiscales y esta, si tengo un saldo a favor eventualmente, puedo cancelar otro impuesto, ¿sí? Y pagos a cuenta son pagos directos, ¿sí?, que por ahí se hacen, ¿sí? Eso se cargan acá como pago a cuenta. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? No. Bueno, entonces, para
cerrar con la clase de hoy, que eran los temas que teníamos, yo quiero que hagamos una revisión de todos los comprobantes que ustedes tienen. Fíjense que yo en primera instancia le entregué comprobantes donde ustedes analizaron solamente el objeto, ¿sí? Y en segunda instancia le entregué un legajo donde ustedes tienen operaciones de compra y venta, ¿sí? Ahora, yo quiero que ustedes me digan qué es lo que ven, porque todos los comprobantes pertenecen al mismo contribuyente, ¿sí? Entonces, ahora, yo quiero que ustedes vean eso y comparen, ¿sí? Y me digan por qué algunos están en ese legajo procesado y los otros quedan afuera. Y dentro de los comprobantes que nosotros procesamos, que yo les entregué por último, entre las compras y las ventas, definamos qué letra tienen los comprobantes, porque acá sí ya nos situamos solamente hablando del responsable inscripto en IVA, ¿sí? Entonces, ¿qué comprobantes emite el responsable inscripto y qué comprobantes recibe? Para cerrar, lo que quiero que repasemos son los comprobantes, ¿sí? Que es de la unidad anterior, pero el responsable inscripto en el impuesto al valor agregado, ¿qué comprobantes emite y qué comprobantes recibe? Emite para la venta y recibe en las compras. Vamos. Emite A y B. ¿Cuándo emite A y cuándo emite B? A responsable inscripto y a monotributista. A responsable inscripto, muy bien, y a monotributistas. Y B, Exentos, no inscriptos. exentos, no inscriptos. ¿Quiénes más? Consumidor final, muy bien. Consumidor final. Perfecto. Y los comprobantes que recibe el responsable inscripto. Va a recibir como producto de las compras de bienes o servicios. ¿Qué comprobantes recibirá? Comprobantes A y comprobante tipo C. ¿Quién le entrega el comprobante A y quién el C? El responsable inscripto le entrega comprobante A y ¿quién más? Solo un responsable inscripto emite factura A, ¿sí? Entonces solo un responsable inscripto. ¿Y factura C quién le entrega? Un monotributista, ¿quién más? El consumidor final no emite comprobante. ¿Quién más? El exento. ¿Qué es lo que ustedes encontraron de el comprobante de la institución educativa es exenta? ¿Sí? Alguien leyó y me dijo sujeto exento, ¿sí? Eso. ¿Y quién más? Si fuese alguna operación no alcanzada, también la FIP le autorizaría únicamente comprobante tipo C, ¿sí? Entonces, estos son los comprobantes con los que yo me voy a encontrar, ¿sí? Ahora, estos son los comprobantes que ustedes encontraron en el último legajo que yo les entregué. ¿Qué pasó con los comprobantes que yo les entregué primero y que ustedes solamente relacionaron con el objeto del impuesto? ¿Qué tipo de comprobantes eran? ¿De consumidor final? Eran comprobantes a consumidor final, ¿se acuerdan? Lo que ustedes compraban bienes, lo que ustedes fue el de la universidad, era la consulta al veterinario, el servicio veterinario, no sé qué otra cosa más encontraron. Pero todos los comprobantes que yo le entregué la primera vez cuando iniciamos la clase, que eran objeto del impuesto, eran todos comprobantes a consumidor, eran todos comprobantes objeto del impuesto, ¿sí? Pero eran todos comprobantes tipo B, ¿sí? O tipo C, obviamente. Pero no encontraron esos comprobantes en el legajo que yo les di, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con esos comprobantes? Si bien eran todos míos, pertenecían al mismo contribuyente, ¿qué pasó? ¿Qué diferencia había entre los primeros y los segundos? Que el primero usted compraba y el segundo usted vendía.
¿Y por qué no estaba discriminado? Porque esos comprobantes que yo les entregué primero no estaban en el legajo que yo utilicé para la declaración jurada. Porque uno puede comprar como consumidor final y otro como responsable. Y el que yo compré como consumidor final, ¿con qué estaba relacionado? ¿Estaba relacionado con mi actividad o estaba relacionado con mi consumo personal? Estaba relacionado con el consumo personal, ¿sí? Entonces, todo aquello que esté relacionado con el consumo personal y que en el momento en que la compañera lee crédito fiscal dice, muy suspicaz, dice la ley, pero Servicios relacionados con el negocio. cuando habla de descuentos y eso, de crédito, ahí dice, ¿sí? Que no se incluyen los que son de consumo o servicio, consumo personal, ¿sí? O artículos personales, ¿sí? Entonces, esto quiero que les quede claro porque esto es lo que ustedes van a encontrar y van a tener que saber distinguir a la hora de hacer los libros digitales, que es la parte de procesamiento de estos comprobantes y que damos en la próxima clase.